Hoy vamos a estar hablando sobre José, que pasó de la cárcel al palacio. Imagínense eso, de la cárcel al palacio. En la enseñanza pasada estuvimos hablando de cómo la esposa de Potifar intentó seducirlo, pero él se mantuvo fiel a sus principios, a sus valores, aquellos valores que había aprendido en su casa, y rechazó totalmente las insinuaciones de esta señora que andaba un poquito alborotada. Se le estaban alborotando las hormonas. Y ella, enfurecida, la señora lo acusó falsamente de intento de abuso, de violación, lo que la llevó a José a ser encarcelado. Y la historia de José en la cárcel fue el camino que Dios usó para el cumplimiento de los sueños que le había entregado desde que estaba pequeño. A veces no sabemos cómo Dios obra, pero Dios obra por caminos misteriosos. Dios obra de la manera más inesperada que nosotros podamos pensar, porque a pesar de encontrarse en la cárcel, él pasó de la cárcel al palacio. Y podríamos ver que todo es parte del plan de Dios para que este hombre Potifar pudiera meterlo a la cárcel. Y a pesar de encontrarse en prisión, como vimos el jueves pasado, José halló gracia donde quiera que iba. Era de esas personas que uno los quiere en el primer instante que los ve, porque era guapo, pero no solamente porque era guapo, sino porque era un hombre que irradiaba la presencia de Dios. Y allí en la cárcel dice que le dieron las llaves, lo pusieron de administrador. Y lo pusieron a cuidar a dos personas que vimos en la lección pasada, que tuvieron sueños. ¿Sí? Estos dos reclusos que eran servidores del rey, uno era el panadero y el otro era el copero de Faraón, tuvieron dos sueños y él es el que va y los interpreta, y sus interpretaciones se cumplieron porque lo que él les dijo se cumplió al pie de la letra, que a los 3 días uno iba a ser liberado y el otro iba a ser condenado a muerte. Y esto le valió cierto reconocimiento y yo creo que confianza incluso dentro de la cárcel. Entonces, después de que José interpretó estos sueños, el del copero y el del panadero, el copero fue liberado y lo restauraron a su posición en el servicio del rey. Estas personas eran personas muy importantes. Nehemías fue copero del rey, Artajerjes, y los coperos estaban cerca del rey y eran las personas que probaban tanto la comida como lo que bebía el rey en dado caso de que alguien quisiera asesinarlo, pues entonces ellos eran los que morían. Era un cargo de alto riesgo. Entonces, antes de mirar el capítulo que vamos a ver hoy, dice que José le dijo al copero, le dice, yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, cuando tú seas restaurado a servir al faraón, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Y esto es como una petición que nos deja ver que José no estaba muy contento en la cárcel. Llevaba casi 2 años en la cárcel por culpa de una acusación falsa. Y él quería salir de la cárcel. Ya era hora de que él saliera. A veces nosotros estamos en dificultades y nosotros queremos que las cosas se den
ya inmediatamente. Pero Dios tiene su tiempo para orar. El copero pues le prometió, le dijo, sí, tranquilo, yo le hablo al faraón. Pero resulta que una vez que lo liberaron, una vez que lo restauraron, al tipo se le olvidó. Se le olvidó que José estaba ya en la cárcel. Entonces, miremos cómo Dios obra. Dios obra a veces de una manera no la esperamos. Y a veces le pedimos a la gente, échenos una manito. ¿Sí? Lo que José le dice al copero es, oiga, cuando lo restauren, no se olvide que yo estoy aquí, a ver si me echa una manito y me ayuda. Pero mis hermanos, cuando tenemos la bendición de Dios, el que nos echa la manito es Dios. El que nos ayuda a sacarnos de esa cárcel, de ese problema, de esa dificultad, es Dios. El que abre las puertas es Dios. Y Dios usa maneras para que nosotros podamos salir de esas prisiones en que nos encontramos. Por eso hoy vamos a estudiar el capítulo 41, que empieza diciendo de esta manera. Abran sus Biblias allí, el capítulo 41 del Génesis, para que vayamos estudiando este capítulo. Dice allí la primera parte, 2 años más tarde, o sea que el faraón tuvo un sueño, o sea que pasaron 2 años y yo no sé cuánto tiempo había pasado antes que José interpretara los sueños. Entonces, lo que estuvo José en la cárcel fueron unos 2, unos 3 o más años, no sabemos, la Biblia no nos dice, solamente nos dice que cuando él interpretó los sueños y liberaron al copero, pasaron 2 años. Faraón tuvo 2 sueños y nadie en la corte pudo interpretar los sueños. Y en ese momento es que el copero se acuerda de José, que le había interpretado sus sueños y que le habían salido tal como él lo había dicho. Entonces el copero le dice al faraón, pues, mi señor, en la cárcel hay un muchacho que cuando usted nos echó a la cárcel juntamente con el paradero, tuvimos cada uno un sueño, él lo interpretó y salió al pie de la letra como lo interpretó. Los versículos 1 al 8 de este capítulo nos presentan los sueños que tuvo el faraón. Y según el relato de la escritura, el faraón tuvo un sueño y dice que lo inquietó, lo perturbó profundamente. Y el sueño que nos presenta estos versículos es que el faraón vio 7 vacas gordas. Imaginémonos nosotros 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo y estaban comiendo, pastando en el prado muy tranquilas. Y dice que luego salieron 7 vacas flacas y eran desagradables y salían también del mismo Nilo. Y dice que estas flacas devoraron a las 7 vacas gordas, pero sin embargo, después de comérselas, las vacas flacas seguían estando igual de flacas y débiles como al principio. Después de ese sueño, ¿sí? El faraón volvió a dormirse y dice que tuvo otro sueño. Y en el sueño, esta vez no vio vacas, sino que vio 7 espigas y trigo que estaba muy robusto, muy cargado. 7 espigas que crecían de un solo tallo. Pero luego vio 7 espigas delgaditas, marchitas, que brotaban de la misma rama y devoraban las 7 espigas que estaban tupidas. Entonces el tipo se despertó
Y al tratar de comprender qué significaba ese sueño, el tipo estaba perdido, estaba intranquilo, se le quitó el sueño. Y entonces llamó a los sabios, a los magos, a los hechiceros, a los chamanes, para ver si le interpretaban lo que había soñado. Y sin embargo, ninguno de ellos le dio con el cuento. Alguno le trae una interpretación fuera del contexto de lo que era el sueño. Históricamente, mis amados, la interpretación de sueños ha sido una práctica común en muchas culturas y en muchas civilizaciones. Desde tiempos antiguos, la gente ha sentido curiosidad y mucha fascinación por los sueños, porque los consideran como mensajes o señales de eventos futuros. Y es verdad que Dios nos habla por medio de sueños. Yo no sé ustedes, pero Dios nos habla y dice la Escritura que nos habla por medio de sueños. Y como resultado surgieron magos, adivinos, chamanes, agoreros, que decían que tenían la habilidad para interpretar los sueños, para revelar su significado, y no pudieron. Mis hermanos, los sueños son una manera como Dios nos habla en este tiempo. Siempre ha hablado por sueños. Y los que interpretan los sueños, esto es un don de Dios. Y es un don que Dios le dio a José. A José le dio sueños, pero juntamente con esos sueños, Dios le dio la facultad para interpretarlos. Y parece que en la Biblia, las personas que Dios le da sueños, les da también la habilidad para interpretarlos. Pero vinieron esta cantidad de hechiceros, de adivinos, de chamanes, y ellos practicaban la esotérica, la ciencia o la corriente esotérica. Y aquí quiero hacerles una advertencia. Estas prácticas están prohibidas por el Señor, porque son prácticas que están asociadas con la idolatría y con los demonios, y que están abriendo sus oídos para escuchar los poderes sobrenaturales de las tinieblas que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado. La Biblia lo habla, la Biblia lo dice. Por ejemplo, en Levítico 19:31, la Biblia nos dice estas palabras: no recurran a los espíritus. El espiritismo no es de Dios. No recurran a los espíritus, ni busquen adivinos. Cualquier medio de adivinación es una puerta que abres para que el enemigo venga y lo moleste. Tenga cuidado, porque eso es lo que dice la Escritura. Pues se contaminarán de ellos. ¿Sabe cómo se contamina una persona de esos espíritus inmundos? Consultando estas personas. Hay gente que no puede hacer nada si no consulta a la bruja o al consejero espiritual, o las cartas o el tarot, o muchas cosas, medios que la gente ha tenido para adivinar el futuro. Por lo tanto, mis amados, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dios nos dice que no recurramos a esos medios. Claro, Faraón no conocía esos pasajes. También en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12 dice lo mismo. Y nos dice el Señor que entre ustedes no se encuentre nadie
que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Parece que en ese tiempo habían sacrificios. Dice, ni nadie que practique la adivinación, ni nadie que busque señales en el cielo. Las señales en el cielo son los horóscopos. Hay gente que está fascinada con eso. Hay gente que le fascina las cosas ocultas. Y dice que haga brujería, que interprete sueños, que haga hechicería, que practique la magia o que consulte los muertos. Esta es una lista que dice Dios, cuidado con eso. No entremos en esas prácticas, porque cuando hay personas que han entrado a esas prácticas y lo que hacen es darle vía libre, abrir puertas para que el enemigo venga y los moleste, venga y los ate, venga y los esclavice, los encadene. Por eso en esta noche, si alguien ha estado en esto, tiene que decirle, Señor, perdóname. El Señor aborrece, dice al final del versículo, los que hacen estas cosas. Y hay otro versículo en Isaías, o sea, la escritura reiterativamente nos advierte. Isaías 8, versículos 19 y 20. Miren lo que dice. Y si les dicen, pregunten a los que invocan a los espíritus de los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, les responderá, no, un pueblo no debe consultar a sus dioses ni preguntar a los muertos en favor de los vivos. Mire qué interesante. Dirijan su mirada a la enseñanza y al testimonio. O sea, mis hermanos, que aquí el espiritismo es algo que Dios nos advierte. Cuando una persona invoca espíritus de muertos, ¿sabe a quién está invocando? A los demonios. Porque los demonios se visten como ángeles de luz y vienen para engañar. Por eso es interesante lo que dice aquí la Escritura. A los adivinos que susurran y murmuran, a los que consultan a los muertos, a los que invocan a los espíritus de los muertos. En mi ciudad hay algunos altares y algunos consultorios a un médico venezolano, José Gregorio Hernández, y la gente va y dice que muchas veces que han recibido sanidades. Pero mis hermanos, tengamos mucho cuidado porque estas sanidades son temporales para engañarles, para atarles. Pero una vez que los ata, los mantiene atados de por vida. Entonces, hacía esta aclaración, recordando que este faraón llamó a esas personas para que le interpretaran los sueños. ¿Por qué está prohibido? Porque, en primer lugar, son puertas que abrimos a los demonios. Y en segundo lugar, son prácticas que desvían a la gente de una relación directa con Dios. Y en lugar de buscar respuestas en la palabra del Señor, las buscan en los espíritus inmundos. Por eso, mis hermanos, debemos confiar en el Señor, debemos buscar la voluntad de Dios en oración y debemos ver la palabra, que es la única que nos guía en medio de situaciones complicadas cuando no sabemos qué hacer. Totalmente, el segundo punto es este. José es librado de la cárcel de una manera que él, pues tenía la esperanza de que el copero intercediera por él.
Y es en ese momento cuando el copero se acuerda de José y su capacidad para interpretar sueños, tal como le había sucedido a él mismo en la cárcel. Entonces el copero le habla al faraón y le dice, pues en la cárcel hay un muchacho que tiene el don para interpretar sueños. Y inmediatamente el faraón le dice, pues, mande para que lo traigan y que se presente ante mí. Versículo 14 dice, Faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse, cambiarse de ropa, echarse un baño, ponerse loción. Claro, no lo iban a traer así como estaba en la cárcel, que debía estar en condición bien complicada. Lo arreglaron, lo maquillaron, le pusieron una loción que quizá olía muy sabroso y lo trajeron ante el faraón. Y cuando José llega ante el faraón, este le cuenta sus sueños y le pregunta si puede interpretarlos. Y miren lo que José le responde. Sí, el versículo 16. No soy yo el que interpreto, pero Dios dará una respuesta favorable al faraón. Mire este muchacho, por eso es que lo admiramos y por eso es que llevamos 4 enseñanzas dedicadas a José. José dependía de Dios. El que le revelaba los sueños, el significado de los sueños a José, dice, no era él, sino que era Dios a través del Espíritu Santo, el don de conocimiento, el don de sabiduría, era el que actuaba en José. Y luego los versículos 24 al 32, José procede a interpretar los sueños de Faraón. Y él les explica que los sueños representan 7 años de gran abundancia en Egipto. Es decir, las vacas gordas son 7 años de abundancia. Pero las vacas flacas son 7 años de hambruna, una hambruna severa. Entonces, le dice también que las 7 espigas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia, mientras que las 7 espinas delgadas simbolizan los años de hambruna. Es decir, que venía para Egipto 7 años de abundancia, pero que después de esos 7 años de abundancia vendrían 7 años de hambruna. Esa es la interpretación que él le da en estos versículos. Y luego el versículo 33 al 36. Miren lo importante, porque esto es algo que nosotros debemos aprender. Aquí vemos que José era una persona proactiva y que el Señor le había dado no solamente el don de interpretar los sueños, sino el don de saber administrar las cosas. ¿Sí? Porque él enseguida le ofrece al faraón un plan para enfrentar la situación tanto de los años de abundancia como de los años de hambruna. Mire, hermanos, tenemos que ser proactivos. José hubiera podido decir, ¿sabe qué, faraón? Vienen 7 años de abundancia y vienen 7 años de escasez y ve a ver cómo se las arregla. ¿Sí? Y la verdad, esa no fue la actitud de él, sino que él le presenta un plan, una estrategia, un plan de acción al faraón para que él pudiese gestionar la situación de manera eficiente. Entonces, basándose en la revelación divina sobre los 7 años que venían de abundancia,
seguidos de 7 años de hambruna, José le aconseja al faraón que durante los años de abundancia aprovechara y construyera lugares, almacenes, para que guardara una quinta parte de toda la cosecha que iba a tener en esos 7 años de abundancia, y que cuando venía la escasez, él podría usar todo ese ahorro de 7 años para enfrentar el tiempo de hambruna. Mis hermanos, José le interpreta el sueño, pero le da la solución. Le da la solución, que no estaba incluido en el sueño. Dios no le dijo al faraón, mire, y después vendrá esto y esto. No, el faraón tuvo ese sueño, pero José, Dios le da el plan, Dios le da la idea, Dios le da la estrategia. Yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos de José. A veces nosotros pensamos que siempre la abundancia la vamos a tener. Y aquí nos enseña José que tenemos que ahorrar cuando tenemos abundancia, que tenemos que guardar cuando tenemos la bendición de Dios, porque uno no sabe qué va a pasar en el día de mañana. Y Dios quiere darnos esa sabiduría, ¿sí? Mire, una persona inteligente es una persona que tiene mucho conocimiento, pero una persona sabia es aquella que tiene la capacidad de actuar frente a las circunstancias de la vida. Muchos de nosotros a veces nos quejamos porque no tenemos lo suficiente, porque no nos alcanza lo que tenemos, pero veamos anteriormente si Dios abrió puertas y nosotros supimos ahorrar. En un mundo tan materialista como el que estamos viviendo, todas las personas toman el dinero y lo que quieren es ir a gastarlo. Cada mes que recibimos la paga por el trabajo, la gente está esperando en su oficina y están preguntando, ¿ya pagaron? ¿Ya pagaron? ¿Ya pagaron? ¿Para qué? Para ir a sacar el dinero e ir y gastarlo. Entonces, mis hermanos, esta estrategia de almacenamiento permitió a Egipto mantener reservas adecuadas de alimentos para el periodo de hambruna, lo que evitó un desastre por falta de alimentos, lo que les dio una garantía de supervivencia al pueblo egipcio. Y dice que aún los extranjeros, los pueblos que no eran de Egipto, acudieron a el faraón para que les ayudara y les vendiera provisiones. Esto es interesante. La parte tercera de nuestro estudio es que José es posesionado como gobernador. Cuando Faraón escuchó todo lo que José le decía, algo que me llama la atención mucho, que también lo vio Potifar, es que el Faraón reconoció que el Espíritu Santo estaba en José. Y el Faraón le asombró su sabiduría, su discernimiento. Nadie lo había podido interpretar, solamente José. Entonces, cuando él le propuso el plan, cómo enfrentar la crisis, dice que la pregunta que se hace Faraón, el versículo 38 y 39, él dijo estas palabras: ¿podremos encontrar a alguien como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire,
Miren lo importante. Faraón no era pueblo de Dios, era un hombre pagano que había llamado a sus adivinos, a sus chamanes, a sus agoreros para que le interpretaran el sueño. Pero cuando él ve a José y escucha lo que le dice, él se pregunta, wow, ¿en quién más vamos a poder encontrar una persona que tenga el Espíritu de Dios? Y José no le ha dicho nada. José no le ha hablado de Dios. José no lo ha evangelizado. José no le ha dicho, yo le interpreto el sueño, pero primero levante la mano, voy a hacer una oración de entrega. No, 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 no. Mis hermanos, está hablando de que en él está el Espíritu de Dios por la forma como él está tratando al faraón y como él interpreta los sueños con sabiduría. Y entonces el faraón comienza a decir, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto que mis adivinos no pudieron, no hay nadie más inteligente y sabio como tú. No hay nadie más inteligente y sabio como tú. Es una declaración muy importante. Mis hermanos, si no tenemos sabiduría en las cosas que hacemos, en el trato con la gente, nosotros debemos irradiar de que somos hijos e hijas de Dios. En el mismo trabajo, en la misma lugar donde nos encontramos, la gente tiene que reconocer que en nosotros está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y que Él es el que nos da inteligencia para conocer las cosas y sabiduría para realizarlas de una forma correcta. Esto es interesante que nosotros lo visualicemos en esta noche. ¿Qué destaca esta declaración del faraón? De que la presencia de José era algo que era luz, de que la presencia del Espíritu estaba en José y reflejaba en la interpretación de los sueños, en su sabiduría para proponer soluciones y los desafíos que presentaban. Entonces, mis hermanos, es muy interesante que nosotros reflejemos la presencia de Dios en todo lo que hagamos. No solamente en la iglesia, que levantemos las manos, aleluya, gloria a Dios, y que estemos todo el tiempo dando clichés religiosos a la gente, no. Es la forma como vivimos. Y Dios nos puede entregar dones. El don de sabiduría está disponible para nosotros. Y Dios quiere que tú seas una persona sabia, que llevas esa bendición, que cargas, que portas la bendición de Dios a otras personas. Dios quiere usar a personas fieles para marcar la diferencia en las personas que no conocen a Dios y guiarlas en el reconocimiento de que tú eres un hijo, de que tú eres una hija de Dios. Entonces, la historia de José para mí es un ejemplo de cómo la fe, cómo la confianza en Dios la podemos reflejar en nuestro día a día, siendo sabios, siendo proactivos, causando un impacto positivo en donde quiera que vayamos. Que la gente reconozca en nosotros de que somos luz. Eso es lo que dice la palabra, que nosotros somos luminares en este mundo. Versículo 39 y 40. José es nombrado gobernador. Y mira lo importante, para mí este es el clímax de la vida de José. Y le dice el faraón a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Es decir, yo soy un bruto a tu lado, le dice Faraón. Y en todo Egipto no hay una persona
que te llegue a los tobillos en tu sabiduría, en tu competencia. Y el versículo 40 lo honra y le dice, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. ¡Wow! Todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. O sea que de la cárcel al palacio, todo el pueblo ahora cumpliría las órdenes que daba José. Y dice aquí, solo yo tendré más autoridad que tú, pero porque soy el rey. Mis hermanos, esos sueños que José había tenido en casa de su padre, esos sueños por los cuales sus hermanos lo odiaron, su padre lo reprendió, su mamá le dijo que se callara, en este momento se están haciendo realidad, porque José es exaltado a lo sumo. Y eso es lo que dice la Escritura, que el que se humilla será exaltado. Como resultado de todo lo que hizo, el faraón lo nombra gobernador sobre toda la tierra de Egipto y le dice, ordene nada más, lleve a cabo el plan, serás el gobernador, y le dio poder y autoridad para implementar las estrategias, para liderar las operaciones de la construcción de los almacenes para los alimentos. Y esto, mis hermanos, solamente lo hace Dios. Cuando tú eres una persona que reflejas a Dios en tu vida, no importa qué situación esté pasando, Dios te va a exaltar, Dios te va a poner en alto, Dios te va a promover aún donde estás trabajando. Esta semana Dios te puede poner en alto porque Él lo hace, Él lo hace. Y en los versículos 41 al 44 vemos cómo José es honrado, es exaltado como resultado de su sabiduría, de su discernimiento, de su interpretación de los sueños. La Escritura dice esto, y dijo el faraón a José, mira, yo te he nombrado gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y aquí hay un acto muy interesante. Y para mí es un acto muy significativo de parte del faraón. Dice que el faraón se quitó el anillo de su mano, el anillo oficial. Esos anillos eran anillos que tenían el sello oficial de ser el faraón, la autoridad máxima de Egipto. Se lo quita de su mano, se lo pone en la mano de José, llama a sus siervos y le dice, aunque José se había vestido bien y se lo habían bañado, lo habían afeitado, le habían puesto loción, le dice, ¿sabe qué? Quítenle esas ropas, pongan ropas de lino fino, y dice que le puso un collar de oro en el cuello. Y fuera de eso le dice, y llévenlo en su segundo carro y paséenlo por la ciudad. Y mientras lo pasean por la ciudad, que todos abran paso a su lado y que se rindan ante el poder y la autoridad que yo les estoy dando. Mis hermanos, la espiga que había soñado José, que los demás se inclinarían sobre él, ante él, se estaba cumpliendo. Yo soy el faraón, dice, pero sin tu permiso nadie podrá hacer nada en toda la tierra de Egipto. Le dio poder y autoridad. Mis hermanos,
Esto me recuerda lo que Cristo ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado poder y autoridad sobre el reino de este mundo. Y Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y Dios quiere empoderarte esta noche para que tú comiences a gobernar todo lo que venga en contra tuya y para que el poder de las tinieblas pueda darse cuenta que tú tienes el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que tenía José, está sobre nosotros en esta noche. Y por eso es que podemos orar por personas que están en necesidad, que están enfermas, que están atadas por el enemigo, que están en cadenas, que tienen hambre espiritual. Que Dios nos empodere esta noche. El faraón reconoció el don que había en José. El faraón reconoció y dijo, este hombre tiene una conexión especial con lo divino. Y no solamente le dio el título del gobernador, sino que lo honró, dándole su anillo, vistiéndolo de ropas finas, colocándole un collar de oro, dándole un carruaje para que lo pasearan por todo el pueblo y entregándole el poder y la autoridad para tomar decisiones y gobernar efectivamente a los egipcios. Díganme si no es fascinante. La historia de José es un ejemplo de cómo Dios honra a aquellos que le honran y que confían en él. ¿Quieres tú ser honrado por Dios? Honre al Señor. ¿Quieres tú que te reconozca la gente como un hombre y como una mujer de Dios? Actúe correctamente, actúe con sabiduría. A pesar de todas las dificultades y pruebas que José enfrentó en su vida, su fe, su integridad, su confianza lo llevaron a esa posición de prominencia y poder en Egipto. Y Dios cumplió los sueños que le había dado a José en la casa de su padre, donde había visto a sus hermanos inclinarse ante él. Y ese sueño se hizo realidad cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimentos y se postraron ante él, reconociéndolo y dándose cuenta de que los sueños que él había contado, de que los sueños por los cuales había despertado el odio en ellos y lo habían vendido, no venían simplemente de José, sino venían de parte de Dios. Que en esta noche ojalá podamos tener sueños que vengan de Dios. Porque esta historia de José nos enseña la importancia de mantener nuestra fe viva en Dios. Nos enseña la importancia de actuar en integridad, ser fieles a nuestros principios, incluso en medio de las circunstancias difíciles que nosotros enfrentamos. Dios puede en esta noche darte sabiduría. Dios te va a honrar si tú le honras a Él. Dios va a actuar en tu carácter y te va a dar habilidades. Y la gente va a reconocer, como reconoció Faraón a José, que en ti está el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que tener al Espíritu de Dios con nosotros. Es por eso que esta historia de José es una poderosa narrativa sobre la importancia de la fidelidad a Dios, sobre tener fe en medio de las circunstancias adversas, sobre decirle al Señor, Señor, no sé qué hacer, pero dame sabiduría. Ayúdame en las decisiones y por favor, sácame de la cárcel y ponme en el palacio. Dios lo puede hacer. Miren lo que hace José, la parte quinta, José como gobernador.
versículos 46 al final, al 56. Aquí describe cómo José implementó sabiamente su plan para administrar todos los alimentos durante los 7 años de abundancia en Egipto. O sea que José se posesionó como gobernador y comenzó a gobernar. José es de esos gobernadores que ojalá tuvieran nuestros pueblos, porque el faraón lo nombró, le dio autoridad para llevar a cabo el plan y el tipo comenzó a planificar. Durante los 7 años de abundancia, construyó los graneros, supervisó la recolección de los alimentos de una quinta parte de todos los productos cosechados en Egipto, dice el versículo 48. Hubo un acopio de alimentos bajo la dirección de José y se recogieron gran cantidad de grano y provisiones durante los años de abundancia y se almacenaron en las ciudades, dice el versículo 48 y 49. Mis hermanos, el plan lo hizo de acuerdo como él lo había ideado. Abrió almacenes. Versículo 48 dice que ordenó la construcción de almacenes en todas las ciudades para asegurarse que recolectaran, ahorraran el 20%, ¿sí? Era lo que estaba ahorrando en ese momento. Y mis hermanos, no solamente el grano se aseguró de que tuviese unas condiciones óptimas, sino que tuvo control y organización. José supervisó él mismo la organización, el control del almacenamiento de los alimentos y se aseguró que no se desperdiciara y de que hubiera suficientes reservas para enfrentar los años de hambruna. Esto nos enseña a nosotros a ser buenos administradores también. ¿Cómo estás administrando tus recursos? Si estás pudiendo vivir con lo que ganas. Muchas personas están en problemas económicos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido cómo manejar lo que Dios nos da. Recibimos el 100% y gastamos todo el 100%. Y a mitad de mes estamos que no sabemos de dónde vamos a agarrar. Y a veces tratamos de mirar las cosas y decimos, no nos va a alcanzar para lo que tenemos que hacer, no nos va a alcanzar para nosotros tener lo que necesitamos. Yo compartí con ustedes esta tarde 5 consejos de uno de los hombres más ricos del planeta. Y allí hay estos 5 consejos. Alguien que no es un cristiano es Warren Buffett. Y él dice, nunca dependamos de un solo ingreso, que invertamos para crear varias fuentes. Lo que hizo José, almacenó en varias ciudades los gastos. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender aquellas que sí necesitas. Hay gente que le fascina comprar cosas que no necesita. Y hoy en día nos ha vendido la idea de que todo lo necesitamos. Tercero, el ahorro. No ahorres lo que te sobra después de gastar en lo que necesitas. Gástate en lo que te queda luego de ahorrar. Nosotros tenemos que manejar la economía de una manera sabia, porque si no, no nos alcanza, no nos va a alcanzar. La economía se debe manejar en darle a Dios lo que le corresponde. Luego, sacar algo para ahorrar. En cierta manera es dar a Dios el 10%. En segundo, ahorrar un 20%. Y tercero, tratar de vivir con el 70% que nos queda. Esto es una disciplina.
Cuarto, tomar riesgos. Nunca veas qué tan profundo es el río con ambos pies. Toca primero, palpa primero si el terreno donde vas a pisar es firme o no. Y quinto, la honestidad es un regalo muy costoso. No lo esperes de gente barata. José fue un hombre íntegro, fiel, un hombre que supo cómo invertir su dinero. Entonces, mis hermanos, como resultado de la gestión de José, Egipto prosperó durante los años de abundancia. No le hizo falta ese 20% o esa quinta parte, sino que él prosperó. Y llegó la hambruna, versículo 54. Después de los 7 años de abundancia vino la hambruna, tal como lo había predicho José en la interpretación de los sueños. Pero estaban preparados. Y durante la hambruna, José administró la distribución de los alimentos almacenados en Egipto para mantener el pueblo y los extranjeros que acudían en busca de provisiones. Versículo 55. Mire que aún los extranjeros fueron ayudados. ¿Por qué? Porque había abundancia. Y esto benefició a sus hermanos, porque ellos eran extranjeros y fueron a Egipto a ver si podían conseguir alimentos. O sea que el cumplimiento de la profecía de los sueños que tuvo Faraón se cumplió. Mire cómo Dios nos habla antes de que las cosas ocurran. Y como resultado, mis hermanos, vino el engrandecimiento de Egipto. Versículo 57. Destaca que el liderazgo que hizo José fue sabio, fue efectivo, generó un impacto positivo, no solo en la nación, sino también en la región. Y el faraón también se benefició porque se erigió como una figura poderosa. Mis hermanos, esto nos demuestra cómo Dios puede utilizar a personas sabias, fieles, en las que esté el Espíritu Santo, para cumplir el propósito en las vidas, en la historia, en el curso de las naciones. ¿Qué aprendemos hoy de esta lección? Les quiero dejar ya para terminar algunas enseñanzas que podemos aprender de José. Primero, que la sabiduría es un don divino. Pida a Dios sabiduría, que te dé discernimiento. La sabiduría de José le permitió solucionar problemas en casa de Potifar, en la cárcel y en el reino del faraón. La segunda cosa, la importancia de la integridad. José mantuvo su integridad y su fidelidad a Dios a pesar de enfrentar tantas situaciones adversas, pero su carácter fue íntegro, su confianza en Dios fue íntegra, fue fundamental para que trajera bendición a Egipto. Tercera enseñanza, la prudencia en la planificación. Aprendan a planificar, aprendan a ahorrar. Esta enseñanza me enseña a mí la importancia de estar preparados para los tiempos difíciles. Cuarto lugar, la importancia de la proactividad. Esta palabra es que José no se limitó a interpretar los sueños, sino que también presentó un plan de acción para enfrentar los 7 años de hambre. Mis hermanos, digámosle al Señor, Señor, hazme proactivo, sácame de toda conformismo y dame éxito en lo que estoy haciendo, en mi trabajo, en mi hogar, en mis relaciones. También la palabra me enseña, o esta palabra, cómo la humildad nos exalta. ¿Sí? El que se humilla será exaltado y el que se ensalza será humillado. José se humilló a estar en la cárcel más de 2 años, pero Dios lo levantó. Otra cosa que me llama la atención y es una enseñanza es que debemos desarrollar un liderazgo efectivo, ¿sí? Donde quiera que Dios nos ponga, seamos los mejores,
tomemos las decisiones correctas, administremos prudentemente, brindemos a la gente lecciones valiosas de liderazgo. Otra enseñanza, que tengamos confianza en los momentos difíciles, ¿sí? Mantengamos la fe en esos momentos donde la gente no sabe qué hacer. Nosotros tenemos fe en Dios y sabemos qué hacer. Y sobre todo, mis hermanos, como última enseñanza, valoremos el seguir la voluntad de Dios, en ser obedientes a Dios, el poner nuestra confianza en la voluntad de Dios, en dejarnos guiar por el Señor. Eso fue lo que hizo José. Dios tiene un plan contigo. Y si tú sigues estas guías y este ejemplo de José, yo creo que vas a ser bendecido por Dios, vas a ser puesto en alto, en donde quiera que estés, Dios te va a bendecir y Dios va a estar contigo.